Listo. Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con las exposiciones de los trabajitos grupales, por favor. Grupo 4, fisiología de crecimiento fototrófico en las bacterias púrpura y verde. Compartan, por favor, chicos. Ya, y ahorita le comparto. Gracias. Y ahí sí se observa. Aún no. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Somos el grupo número 4, conformado por Agualongo Mauro, Montalvo Ariel, Sierra Cecia, Tapia Luis, Velasco Jenny y mi persona Moposita Adriana. Nuestro tema es acerca de la fisiología del crecimiento fototrófico en las bacterias púrpuras y verdes. Las bacterias fotosintéticas. Son bacterias que para crecer obtienen su energía de la luz mediante la fotosíntesis. Los encargados son los cloroplastos. Al interior de estos orgánulos se halla una cámara que contiene un medio interno, a lo que se le denomina estromas. En estos estromas albergan diversos componentes, que son enzimas, que ayudan a transformar el CO2 en materia orgánica. También sáculos aplastados denominados tilacoides, en cuyas membranas existen pigmentos fotosintéticos. A los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis se los denomina fotoautótrofos, los cuales fijan el CO2 atmosférico. Existen dos procesos fotosintéticos, la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La fotosíntesis oxigénica es la propia de las plantas, donde el dador de electrones es el agua y se desprende oxígeno. Y la fotosíntesis anoxigénica, también denominada fotosíntesis bacteriana, que las realizan las bacterias púrpuras y verdes, del azufre, en donde el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno y el elemento liberado es el azufre, el cual se acumula en el interior de la bacteria o es desprendido en el agua. Las bacterias púrpuras fotosintéticas. Son proteobacterias fotótrofas capaces de producir energía a través de la fotosíntesis. Poseen pigmentos de bacterioclorofila A o B, junto con varios carotenoides, los mismos que proporcionan unos colores que incluyen el púrpura, el rojo, el marrón y naranja. La fotosíntesis tiene lugar en centros reactivos sobre la membrana, la cual se dobla dentro de las células para formar sacos, tubos u hojas, incrementando la superficie disponible. Como la mayoría de las demás bacterias fotosintéticas, las bacterias púrpuras no producen oxígeno, porque el agente reductor implicado en la fotosíntesis no es el agua. Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a dar sobre las bacterias verdes fotosintéticas. Siguiente. Ya le cambié. Las bacterias verdes fotosintéticas son un grupo fotoligotrófos obligados que usan el H2S como donantes de electrones. Las estructuras donde se almacenan los pigmentos fotosintéticos se los conocen como vesículas cloroviales. Estos contienen lo que son pigmentos bacterioclorófilos. Estas bacterias se encuentran, se encuentran en las partes ricas de azufres y son lo que son aerobias de los lagos. Algunas de estas bacterias contienen vesículas para ajustar su profundidad para conseguir un óptimo de luz y H2S, ya que estas bacterias no son móviles. Gracias. Bien.
La fisiología del crecimiento fototrófico. La utilización de la luz es muy importante ya que las bacterias fotótrofas tienen como consecuencia la generación de ATP y no el poder del reductor. Es por ello que la necesidad de una fuente de poder se depende de la fuente del carbono. Por ello se toma que el microorganismo crece en presencia del dióxido de carbono y materia orgánica. La situación puede ser compleja ya que esta última puede utilizarse como para reducir el dióxido de carbono y también puede ser utilizado directamente como fuente de carbono. También se dice que el estado de óxido reducción del sustrato orgánico utilizando determinada se debe asimilar al dióxido de carbono o no, ya que en presencia exclusiva del dióxido de carbono, el hidrógeno molecular puede ser utilizado por muchas bacterias fotótrofas como única fuente de poder reductor. Ya, se dice que también en la ausencia de amonio, muchas bacterias fotótrofas pueden reducir hidrógeno molecular cuando crecen fotosintéticamente, ya que los cultivos de Rhodospirillum rubrum producen hidrógeno cuando crecen en ácidos orgánicos y aminoácidos. Gracias. Gracias, chicos. Grupo 5, por favor. Sí, me puedo escuchar, Iki. Sí, señorita. Sí, lo que pasa es que tengo mala conexión de internet y no. Ya, bueno. No se preocupe, se la escucha bien. Ubíquele como presentación, por favor. Ya está. No sé si pueden ver. Gracias, ahora ya. Ya. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre la fotosíntesis en las cianobacterias. Mi grupo está conformado por Joel Carrasco, Alejandro Cordovilla, Wilson Cantos, Nayeli Flores y mi persona, Daniela Giles. Para comenzar, vamos a empezar hablando sobre las cianobacterias. Pertenecen al reino Plantae, al subreino Monera, la división de la talofita. Tiene una clase Esquizophysia, subclase de las hormogonales, una especie Sinanopita y también, perdón, su hábitat se encuentran en los ríos y lagos tropicales. Pueden encontrarse también en lo que es el agua como en la tierra. Pueden vivir también en zonas de altas temperaturas y bajas, pueden dar lugar a estructuras calcáricas e incluso vivir en aguas residuales. Hablamos sobre algunas características de las cianobacterias, como por ejemplo presentan membranas internas llamadas laminillas fotosintetizadoras, que disponen de un complejo multilaminar homologable a los tilacoides de los cloroplastos, los cuales son responsables de realizar el metabolismo fotosintético. Otra característica es que poseen solo una forma de clorofila, conocida como la clorofila alfa. Representan una de las líneas filogenéticas principales del dominio bacteria y al parecer tienen un parentesco lejano con las bacterias gram positivas. Otra característica nos dice que su pared celular no contiene celulosa, pero es muy resistente debido a la presencia de polisacáridos unidos a polipéptidos. Otra característica nos dice que su membrana plasmática contiene ácidos grasos, estos con dos o más enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada, a diferencia de los demás procariontes que poseen ácidos grasos saturados.
Y aquí podemos observar lo que es un diagrama de una célula cianobacteriana típica, en donde se puede observar la estructura celular que contiene un sistema interno de membranas tilacoides, donde se encuentran todos los pigmentos, proteínas y enzimas de las cadenas de transferencia electrónica, de la fotosíntesis y de la respiración. También existen diferentes membranas, como es la externa, la citoplasmática y los tilacoides. Podemos observar aquí los ficobilisomas, la pared celular, como les había dicho, la capa mucosa, la cápsula. Ya. La fotosíntesis en las cianobacterias. Las cianobacterias presentan dos fotosistemas, el fotosistema PSI y el fotosistema PS1 y PS2. El PS1 sería el equivalente de las bacterias verdes y cubren un intervalo de potencial redox equivalente desde más 400 hasta menos 600. En el fotosistema 2 posibilita bombear electrones desde sistemas tan positivos como más 850 hasta aproximadamente 0, lo que permite utilizar el agua acomodador de hidrógeno. El aparato fotosintético se encuentra localizado en sistemas membranosos denominados tilacoides, los cuales están cubiertos por ficobilisomas o centros de captación de la luz del fotosistema 2. A continuación le voy a seguir explicando a mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, señorita. Bueno, a continuación les hablaré sobre el proceso fotosintético de las cianobacterias. La energía lumínica es captada y transferida al centro de la reacción 1, lo que provoca que un electrón salte, siendo capturado por una proteína con hierro y azufre. El electrón, a través de un flujo cíclico, es transferido al centro de la reacción 1, vía ferrodoxina, plastoquinona y una proteína de, como ya se había mencionado, de hierro y azufre, y plastocianina. La transferencia de electrones al NAD+, genera un pool de plastoquinona oxidada, teniendo en cuenta que la plastoquinona se encuentra en la membrana en concentraciones mucho más elevadas que en el resto de los componentes. El sistema puede soportar un cierto flujo de electrones del NAD+, sin un aporte externo. Pero, sin embargo, la plastoquinona necesita ser reducida. Como fuente de nitrógeno, se utiliza el nitrato o amonio. Es importante resaltar que muchas cianobacterias fijan nitrógeno elemental. Pásale, por favor. Como dato, se puede mencionar que ello solo tiene lugar en presencia de la luz. Parece que las cianobacterias son incapaces de producir ATP mediante mediante la oxidación de compuestos orgánicos. Pero si el ATP se obtiene mediante la fosforilación, algunos compuestos orgánicos pueden ser utilizados como fuente de carbono. Es también importante mencionar que algunas cianobacterias pueden llevar a cabo una fotosíntesis anoxigénica. En estas circunstancias funcionan solamente el fotosistema 1, perdón. Las cianobacterias, así como las plantas y las algas eucariontes, producen oxígeno a partir de agua, como se realiza la fotosíntesis. También hablaré sobre las reacciones dependientes de luz, que es el centro de reacción fotosintético, y el ficobilisoma,
que es un gránulo presente en la membrana externa del tilacoides de cianobacterias. ¿Perdón? ¿Se me escucha? Sí, señorita, no fui yo. Alguien parece que le sonó alguna cosa por ahí. No pasa nada. Ya. Hablaba sobre las ficobilisomas. Entonces, los ficobilisomas existen en organismos fotosintéticos que reciben poca luz. También se puede mencionar que un ficobilisoma es un complejo de proteínas usado para captar luz, estructurado como una antena real. Pásale, por favor. Ya. Las ondas electromagnéticas. El Sol irradia ondas de longitud desde rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible y R, que es el infrarrojo. Los rayos X y ultravioleta lejano representan una pequeña fracción del poder reactivo del Sol. Las principales longitudes de onda que llegan a la atmósfera terrestre están comprendidas entre el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo. Luego de atravesar la atmósfera, gran parte del ultravioleta es absorbido, así como regiones específicas debido a la presencia de los gases. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Vamos, grupo 6, por favor. El fotometabolismo y las halobacterias. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por mi persona, Masharly Gaibor, Fausto Inca, Cintia Yangarí, Cristian Muñoz, Joseph Morán y Nayeli Manitio. Nosotros vamos a hablar acerca del fotometabolismo de las halobacterias. Bueno, para empezar vamos a hablar de las halobacterias. Todas las arqueas halófilas o haloarqueas pertenecen al reino Euryarchaeota y se han clasificado en un solo orden, halobacterias y familia Halobacteriaceae. Sin embargo, se ha descrito un número diverso y creciente de géneros, siendo 28 actualmente. Las halobacterias son arqueobacterias adaptadas a vivir en ambientes de alta concentración salina. Halófilo es el adjetivo que se aplica a los organismos que viven en ambientes con presencia de gran cantidad de sales. La palabra está formada con los términos griegos halos, que significa, y filo, amante, por lo que literalmente podemos decir que son amantes de la sal. Algunos microorganismos halófilos, mayormente bacterias, son específicamente denominados extremófilos, ya que viven en sustratos con altísimas concentraciones de sales. Los estudios realizados a estos microorganismos cuentan con estrategias que les permiten enfrentar el estrés osmótico, manteniendo altas concentraciones intracelulares de sal y sintetizando solutos compatibles que les permiten balancear su presión osmótica. Además, producen enzimas hidrolíticas extracelulares como amilasas, lipasas, nucleasas y esterasas. Los organismos no adaptados a las condiciones de alta salinidad en general no logran sobrevivir en estos ambientes, ya que mueren por deshidratación debido a la fuerte pérdida de agua generada por la diferencia en el potencial osmótico. Los microorganismos halófilos resisten dichas condiciones gracias a la utilización de un soluto compatible con los procesos del interior de la célula, como por ejemplo iones o compuestos orgánicos. Según Vicente y Mingorange,
En el 2010 decían que la estrategia de estos microorganismos para soportar la gran concentración de sal es evitar los efectos de un proceso denominado ósmosis. En este proceso, el agua pasa a través de la membrana de la célula, de la solución más diluida a la más concentrada. Por tanto, si fuera de un organismo hay una alta salinidad, el agua saldrá de él y el organismo morirá deshidratado. Los halófilos logran retener el agua en su interior acumulando numerosos compuestos en el citoplasma, de modo que se compensa la presión osmótica y el agua sale de ellos. Existen los siguientes tipos. El primero son los leves, que requieren alrededor de un 6% de sal. La mayoría son procariotas marinos, ya que la salinidad de los mares y los océanos ronda el 3%. Los siguientes son los halófilos moderados, que requieren entre un 6 y un 15% de sal. Y los extremos, que requieren una concentración de sal del 15 al 36% aproximadamente. Una planta halófila es aquella que crece de manera natural en suelos salinos continentales o litorales. Es difícil listar el número completo de plantas halófilas debido a que no se conocen exhaustivamente los límites de tolerancia que tienen estas especies, aunque se estima que el número total de estas especies no sería mayor de 0,25% del total de las angiospermas. Las plantas halófilas pueden ser estrictas o facultativas. Estas primeras solo habitan en ambientes salinos, mientras que las segundas tienen un rango más amplio, pudiendo colonizar zonas de baja o nula salinidad. Un ejemplo de ellas es el pasto de los salares, la Espartina sp. El fotometabolismo de las salobacterias. Las salobacterias son arqueobacterias adaptadas a vivir en ambientes de alta concentración salina. Estas no se desarrollan a concentraciones de cloruro de sodio inferiores a 2.5 molar. Es óptimo para su crecimiento una concentración de 5 molar de cloruro de sodio. Se trata de organismos organótrofos, siendo la mayoría de las especies aerobios obligados. Utilizan aminoácidos y ácidos orgánicos como fuente de energía y requieren diferentes factores de crecimiento, fundamentalmente las vitaminas, para un desarrollo óptimo. Algunas de las especies de Halobacterium utilizan hidratos de carbono, pero este hecho es poco frecuente. El crecimiento en ambientes hipersalinos condiciona la fisiología de estos microorganismos, los cuales para mantener una presión osmótica intracelular superior a la del medio externo bombean iones de potasio al interior de la célula. La membrana de estas halobacterias presenta ciertas particularidades como la presencia de carotenoides que protegen a la célula de la agresión fotoquímica. Las halobacterias se han aislado de numerosos entornos de salinidad variables, también predominan en ambientes como estanques cristalizadores artificiales, estanques poco profundos para aislar sales de mar, así como salinas solares naturales. Pásale, por favor. La verdadera edad de los aislamientos de antiguos depósitos de sal es bastante controvertida, ya que no se puede descartar estrictamente alguna actividad metabólica que ocurre en el estado atrapado. Otro nicho ambiental típico para las halobacterias aloarquias son otros lagos hipersalinos neutros y alcalinos, por ejemplo, el brazo norte del Gran Lago Salado en el oeste de los Estados Unidos, el lago Sal de Djibouti en el lago Magadi en el valle de Rift en África. Tradicionalmente, arqueas halófilas como Halobacterium se aislaron de fuentes de proteínas saladas como son la salsa de pescado y pieles de animales. Las Halobacterium se puede encontrar en el Mar Muerto y que a fuerza de hacer frente a los estragos que produce la sal han aprendido a recomponer su ADN, incluso cuando queda totalmente fragmentado. Esta particularidad ha despertado el interés de la misma NASA, que busca
en los mecanismos de supervivencia de este microorganismo, las claves para proteger a los astronautas de uno de los mayores peligros que podría enfrentar en una misión a Marte, la radiación espacial. Bien, yo les voy a hablar de las aplicaciones. En este caso, una aplicación es el proceso de arqueobacterias o halobacterias involucradas en el ciclo biológico del nitrógeno para la eliminación de compuestos nitrogenados en ecosistemas de agua dulce. Pásale. Pásale. Ya. En este caso, primero tenemos que hablar de la descripción del ciclo biológico del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, que incluye varios grupos de microorganismos, es el proceso fundamental y el más importante en el ciclo natural, donde la eliminación biológica del nitrógeno es de gran significación ecológica y también económica. El objetivo principal de este ciclo es la eliminación del amoníaco, ya que en aguas que se puede lograr una variedad de procesos físico-químicos y biológicos, donde los procesos biológicos son preferidos porque son generalmente más rentables. Pero la literatura también menciona con frecuencia el efecto inhibitorio del nitrito frente a las bacterias y la vida acuática, donde tenemos que el nitrito en altas concentraciones puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. También el ciclo del nitrógeno por la vía de nitrificación y desnitrificación resulta ser un proceso básicamente aeróbico, pero esto no quiere decir que este proceso termina ahí, ya que este nitrito también es transformado en nitrógeno inorgánico, el cual es el sistema acuático hacia la atmósfera. Y es aquí donde comienza la desnitrificación, que aeróbicamente reduce el nitrato, NO3-, nitrito NO2- y óxido nítrico, NO, a óxido nitroso, N2O, y después de esto a gas dinitrógeno. Este es el principal proceso biológico a través del cual se devuelve el nitrógeno fijo de agua dulce a los ambientes marinos y también a los ecosistemas del suelo, a la atmósfera. Gracias. Muy bien, chicos. Grupo 7, por favor. Bioluminiscencia en las bacterias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es el número 7 y como tema tenemos bioluminiscencia en las bacterias. Mi grupo está conformado por Agualongo Yolanda, Cabrera Abigail, Chango Oliver, Loor Nicole, Quisintuña Génesis y mi persona Loja Carmen. Bioluminiscencia en las bacterias. Por favor, cámbiale la diapositiva. La bioluminiscencia en las bacterias. La relación entre radiación luminosa y metabolismo microbiano no solamente está restringida a la utilización de la energía radiante por parte de los microorganismos, sino que también existen actividades metabólicas microbianas que conllevan la producción de luz. La bioluminiscencia en el mundo procariota es más frecuente de lo que normalmente se cree. Las bacterias bioluminiscentes se encuentran en ambientes tanto acuáticos como terrestres, pudiéndose aislar fácilmente, como saprófitos que crecen sobre peces muertos o sobre carne. A pesar de que diversos grupos bacterianos tienen esta propiedad,
Clásicamente ha sido asociada a dos géneros, al Vibrio y al Photobacterium. Los procesos metabólicos que conducen a la producción de luz por los microorganismos son actualmente bien conocidos. La catálisis del proceso depende de una enzima, la luciferasa, que cataliza una reacción en la cual un aldehído de cadena larga es oxidado. La siguiente diapositiva, por favor. Esta reacción emite luz. Se trata de una reacción que requiere oxígeno. Flavin mononucleótido reducido, que es esta molécula que funciona como un grupo prostético y cofactor en varios tipos de oxidorreductasas, y el correspondiente aldehído, que suele ser el teta-decanal, aun cuando el sistema funcione con moléculas más cortas de 12 a 9 átomos de carbono. La luciferasa es una enzima compuesta de dos subunidades, alfa y beta. Los genes que codifican dichas subunidades se encuentran localizados en el mismo operón, que codifica una reductasa de ácidos grasos. La siguiente, por favor. El clonaje de este bloque de genes ha abierto enormes posibilidades de aplicaciones prácticas a la emisión de luz por las bacterias, ya que es posible convertir en bioluminiscentes a muchos microorganismos que de forma natural no lo son. Para ello solamente es necesario introducir un plásmido recombinante que contenga los genes anteriormente mencionados. La posibilidad de convertir en bioluminiscentes a bacterias que de forma natural no lo son nos ayuda a ofrecer una innumerable posibilidad de aplicaciones prácticas, entre las que podemos incluir el estudio de la expresión de genes diferentes, la detección de la presencia en determinadas muestras de un microorganismo concreto. Una vez introducidos en la bacteria, si la misma se encuentra presente, provocarán la aparición de luminiscencia en la muestra, o la detección de la viabilidad bacteriana, ya que la producción de luz es dependiente del estado energético de la bacteria. De hecho, la detección de la presencia de microorganismos por la producción de luz tiene una proyección en muchos campos de la microbiología aplicada. Por ejemplo, cuando se requiera comprobar el efecto de algún producto o condición ambiental sobre una microflora específica, la cual habrá sido previamente convertida en bioluminiscente. Otra definición de bioluminiscencia bacteriana. Cámbialo, por favor. Ya, la bioluminiscencia bacteriana en sí es la capacidad de la emisión de la luz que presentan ciertos organismos, y una de las características es que también está presente en algunas bacterias. Una introducción más profunda acerca de la bioluminiscencia bacteriana es que al hablar de bioluminiscencia bacteriana se refiere directamente a los seres vivos, en donde la emisión de la luz se presenta en dos tipos. La fotoluminiscencia, la cual está ligada a la fosforescencia y a la fluorescencia. Estas están presentes en moléculas fotoexcitables que absorben la luz a una determinada longitud de onda y es emitida a una longitud de onda mayor. El otro tipo es la quimioluminiscencia, que en los organismos vivos recibe el nombre de bioluminiscencia, en el que la energía química procedente de una reacción exergónica se transforma en energía luminosa, por lo que no depende de la absorción previa de la luz. Entre algunos microorganismos, bacterias, protistas y hongos, se puede decir que ciertos de ellos son bioluminiscentes. Sin embargo, este proceso no es exclusivo del mundo microbiano. También se presenta en algunas plantas y animales, debido a que las enzimas que catalizan las reacciones de bioluminiscencia reciben el nombre genérico de luciferasas, además de que los sustratos de esta reacción suelen ser denominados luciferinas. Esto se da debido a que la estructura de ambos componentes y sus características directamente de la reacción son muy diferentes en los diversos sistemas biológicos, lo cual indica distintos orígenes evolutivos. Además, hay que tomar muy en cuenta que la única característica común entre el microorganismo y organismo que llegan a emitir luz es el requerimiento de oxígeno, el cual es un requisito imprescindible en la reacción de bioluminiscencia. Cámbiale, por favor.
Ya, en la siguiente imagen tenemos un resumen de lo que es la bioluminiscencia bacteriana, en donde que la emisión de la luz, o también conocida bioluminiscencia, denota que está relacionado con la existencia de dos tipos de procesos, la fotoluminiscencia y la quimioluminiscencia, en donde la fotoluminiscencia, la emisión de la luz depende previamente de la absorción de luz de especies químicas, y la quimioluminiscencia, la emisión depende de la existencia de una reacción química, puede ser A y B. En cuanto a su diversidad y hábitat. Siguiente diapositiva. En la diversidad, en las bacterias bioluminiscentes de ambientes marinos, la mayoría son gram negativas, aunque también se han descrito algunas especies en medios edáficos y de agua dulce. Los géneros más representativos de bacterias bioluminiscentes marinas son el vibrio, el Potobacterium y Ateromonas. Siguiente. Todas ellas son quimiorganótrofos y aerobias facultativas y se encuentran ampliamente distribuidas tanto en zonas costeras como en el mar abierto. En estos hábitats marinos alcanzan densidades muy elevadas. Siguiente. En el hábitat se distribuye globalmente en el medio marino, especialmente en aguas que van desde niveles templados hasta más cálidos y pueden ser encontradas tanto en la vida libre como en el huésped, que puede ser sobre restos de animales marinos muertos, como en peces, moluscos y crustáceos. También se han aislado una serie de especies parásitas de crustáceos y la especie patógena para el hombre, que es el Vibrio vulnificus, que puede infectar las heridas y causar septicemia. Siguiente. Ya, los hábitats más importantes de las bacterias bioluminiscentes son el tracto digestivo de peces e invertebrados marinos. Algunas bacterias marinas bioluminiscentes establecen simbiosis mutualista con numerosos peces, calamares, jibias, en las que almacenan en órganos especializados. En los órganos luminosos de peces, las bacterias tienen una localización extracelular y se encuentran empaquetadas en inclusiones tubulares, esto alcanzando poblaciones muy elevadas. En estas formaciones, la emisión de luz y el crecimiento bacteriano están controlados por el hospedador. Las únicas cepas bacterianas bioluminiscentes han sido aisladas del agua dulce, se han identificado como el Vibrio cholera, que es de biotipo albensis. Bueno, hasta el momento no se han encontrado ninguna especie bioluminiscente en el dominio arquea. Ya, siguiente. Aspectos bioquímicos y moleculares. Aspectos bioquímicos. Como ya mencionaron mis compañeros, la bioluminiscencia es un proceso bioquímico por el cual los seres vivos emiten luz. Algunos organismos luminiscentes se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del planeta. Las bacterias luminiscentes, cuales se encuentran en mayor proporción en los mares. La luminiscencia es una propiedad que ciertos organismos pueden producir luz. Esto a partir de reacciones reacciones enzimáticas específicas, en las cuales diversas enzimas catalizan la reacción oxidativa de su sustrato, que liberan en forma de luz de la energía producida. Las reacciones bioluminiscentes se deben a la acción enzimática de la luciferasa, como ya mencionaron mis compañeros. Esta también es activada por el oxígeno. En el caso de la luciferasa bacteriana, los sustratos son Fabin mononucleótido reducido, que tenemos del lado izquierdo en la fórmula, oxígeno y un aldehído graso de cadena larga. La reacción consiste en la oxidación del flavin mononucleótido y el aldehído graso.
el cual se transforma en ácido graso, el oxígeno en agua y el flavin mononucleótido toma su forma oxidada. Ya, los genes que codifican las proteínas que permiten la luminiscencia se han aislado en diferentes bacterias luminiscentes, incluyendo la Vibrio harbeni, Alivibrio fischeri y Potobacterius posporenium. Existen 5 genes de Lux estructurales, el LuxE, LuxD y LuxE, las cuales codifican para el complejo de ácido graso reductasa, el cual se encarga de la formación de los aldehídos grasos, y LuxA y LuxB, que codifican para las subunidades alfa y beta de la luciferasa. Los aspectos moleculares. La bioluminiscencia es catalizada por la enzima luciferasa, como ya mencionaron mis compañeros. Esta es una transformación de la energía química a energía lumínica de un aldehído de cadena larga que es oxidado. También tenemos los genes involucrados, los genes Lux, los cuales codifican para las proteínas que participan en la bioluminiscencia, y la biosíntesis de un autoinductor. Este autoinductor son las señales externas que se encuentran fuera de la célula y son de naturaleza diferente. Siguiente. Tenemos la baja densidad celular y la alta densidad celular. Esto se debe a que tenemos un sistema regulado por un operón LuxL y LuxR, que de forma constitutiva expresa niveles basales de la proteína LuxL y la proteína receptora del mismo LuxR. Cuando la concentración de la bacteria es muy baja, la molécula autoinductora se produce en muy baja concentración, por lo tanto no produce luz, no es bioluminiscente. Y si esta presenta altas concentraciones del autoinductor, como decía, es extracelular, se produce la luz, por lo tanto la bacteria será bioluminiscente. Siguiente. Ya, ahorita voy a hablar sobre la función ecológica y las aplicaciones. Siguiente, por favor. Ya, la función ecológica. Bueno, algunas bacterias bioluminiscentes establecen simbiosis con organismos marinos. Asimismo, las bacterias se alojan en el interior de los órganos especializados en los que tienen una fuente abundante de nutrientes y un nicho ecológico protegido. Mientras que el hospedador adquiere la capacidad de emitir luz, lo que puede ser utilizado lo que puede ser utilizado en la comunicación intraespecífica, y asimismo la defensa frente a los depredadores o la atracción de presas, y entre otros. Asimismo, la simbiosis juega un papel importante, en la abundancia y la distribución de esta bacteria marina. La bioluminiscencia de la bacteria se lleva a cabo en la crispa de los de los órganos luminosos del calamar. Asimismo, el órgano situado está junto a los sacos de tintas en el interior de la cavidad del manto. El órgano luminoso presenta unas estructuras especializadas encargadas de establecer una selección de las bacterias que colonizarán en el órgano luminoso. La siguiente, por favor. Bueno, asimismo, exclusivamente el vidrio de Fischeri colonizada de forma efectiva de las criptas de órgano luminoso. Si consideramos que las emisiones de luz es un proceso dependiente de una elevada concentración celular, parece lógico suponer que las bacterias no son bioluminiscentes, pero en condiciones de vida libre, ya que en este caso no podría acumularse en el autoinductor.
Pero sin embargo, desde 1915 existen numerosos datos bien documentados en el que se habla de la aparición de masas bioluminiscentes en zonas costeras. Este fenómeno se lo denomina Mike-Cell y aparece bien descrito en el famoso texto de Julio Verne. La siguiente, por favor. Ya. Asimismo, como podemos ver en las gráficas, las recientes observaciones por satélites de estas formaciones efímeras tan sorprendentes parece confirmar la hipótesis más aceptada sobre la naturaleza de este fenómeno, la cual los datos indican que podría tratarse de afloramiento de microalgas en cuyo interior, asociadas al estado colonial, se encontraría bacterias bioluminiscentes como el vidrio de Haberry o similares. De esta manera se establecerían las condiciones necesarias para la acumulación del autoinductor y por tanto para la emisión de la luz. La siguiente, por favor. Ya, las aplicaciones. La bioluminiscencia bacteriana presenta un gran número de aplicaciones, ya sea analítica, clínica, biológica, pero una de las principales aplicaciones es la detección de evaluación de contaminaciones ambientales, la cual se puede utilizar bacterias bioluminiscentes marinas o bien células recombinantes en las cuales se han introducido genes Lux, como ya habló mi compañera. Asimismo, existen comerciales válidos como el microtox, que determina de manera rápida y eficaz la presencia de diversos contaminantes ambientales en nuestras aguas, por ejemplo, el detergente, pesticida y metales y otros más. Estos sistemas se basan en cuantificar la disminución de la emisión de la luz en una cepa de vidrio fish cherry causada por el contaminante. Bueno, asimismo, el sistema Microtox y sus modificadores para detector tóxicos en ambientes terrestres o compuestos genotóxicos son métodos estándares aceptados por importantes agencias de protección ambiental como de Estados Unidos. A partir de este sistema se han desarrollado múltiples biosensores celulares que utilizan levaduras, células o de mamíferos o distintas especies de bacterias para determinar toda una gama de compuestos. Y por último, por otra parte, tenemos los genes de Lux que se han utilizado como reporteros en diversas construcciones diseñados para un amplio gama de objetivos como detección de virus, control de procesos biotecnológicos, procesos de bioremediación, valoración de expresión de promotores y otras más. Y muchas gracias, compañeros, ingeniera, y gracias por su atención. A ustedes muchas gracias. Miren, chicos, con las exposiciones que hemos tenido el día de hoy, cuán amplio es el espectro. Nosotros si hablamos de fotosíntesis, hablamos de bacterias, hablamos de organismos transgénicos o recombinantes. Realmente hay muchas cosas por conocer. Entonces las aplicaciones son innumerables y en el campo de ustedes pues se está desarrollando más el uso de los organismos para remediar ambientes. Entonces es simplemente lo que estamos haciendo es el que ustedes reconozcan las posibilidades que existen como una generalidad. Ya luego tendrán la oportunidad de hacerlo de forma específica en el lugar de trabajo donde se desenvuelvan. Estaría pendiente entonces el grupo 8, 9 y 10 para el día miércoles, por favor. Vamos ahora con los trabajos de investigación formativa de fotosíntesis, chicos. ¿A quién le toca? No sé si ya se ve, Inge. Ya, proceda, por favor, joven. Ya.
Buenas tardes, doctora y compañeros presentes. Nuestro grupo está conformado por el compañero Cristian Muñoz, la compañera Michelle Gaibor y mi persona Cintia Yangarí. El tema que les vamos a presentar es la generación eléctrica a partir de la fotosíntesis natural, una realidad escalable. Pásale, por favor. Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso metabólico que lleva a cabo algunas células de organismos autótrofos para sintetizar sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas. Este proceso convierte la energía luminosa captada por las hojas en energía química estable. La fotosíntesis se lleva a cabo mediante dos etapas. La etapa lumínica, en la que se utiliza la energía de la luz para sintetizar el ATP y el NADPH, y la etapa fijadora de carbono, en donde se realiza la producción de azúcares necesarios para el crecimiento de la planta. Los organismos fotosintéticos capturan la luz a través de una red de pigmentos que se ubican en los tilacoides de los cloroplastos, formando complejos recolectores de luz, los cuales fluyen por una pendiente energética hacia un par especial de moléculas de clorofilas A, recolectoras de energía que, junto a proteínas asociadas, constituyen el centro de reacción. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas expulsan una serie de residuos en forma de moléculas de metabolitos. Posteriormente, una serie de microorganismos rompen estas moléculas para liberar electrones que serán captados a través de los electrodos para la generación eléctrica. El dióxido de carbono se fija y se libera como exudados de las raíces por las plantas y es utilizado por microorganismos que devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera. Los microorganismos usan el ánodo como aceptor de electrones para obtener energía metabólica. Estos electrones fluyen debido a la diferencia de potencial desde el ánodo a través de un circuito eléctrico con una carga, por lo tanto se genera electricidad que se puede utilizar. Pásale, por favor. Introducción. La energía eléctrica es una forma de manifestación de la energía natural y es de gran importancia para el ser humano. Sin embargo, el sector industrial es quien requiere una gran cantidad en comparación con el consumo residencial promedio. Los recursos energéticos fósiles, como su mismo nombre lo indica, tienen una cantidad límite para ser empleado por la humanidad, esto debido a que son de carácter no renovable. El elevado consumo de hidrocarburos a nivel mundial propicia la contaminación tanto del aire, tierra y agua a niveles muy altos, generando graves resultados para los ecosistemas y seres vivos que habitan en la Tierra. El aumento de la demanda eléctrica conlleva a la investigación en energías alternativas, enfocándose en las renovables, con la finalidad de suministrar los requerimientos eléctricos según las condiciones de cada consumidor. Los avances en la investigación de energías renovables, tales como los sistemas fotovoltaicos y parques eólicos, han abierto las puertas al uso de los recursos naturales para la adquisición de energía eléctrica. Un primer recurso empleado fue el uso de los residuos orgánicos para aprovechar su poder calorífico al momento de hacer la combustión. El desarrollo de este proyecto busca principalmente la concientización de las personas hacia nuevas fuentes alternativas de energía limpia y se opte por hacer uso de ellas, evidenciando no solo los beneficios económicos que conlleva el reducir el consumo eléctrico convencional, además de la contribución ambiental mediante el cuidado de áreas verdes que son sinónimo de vida por la producción de oxígeno. Las plantas, por medio de sus hojas, captan la energía proveniente del sol, la cual se conoce como energía lumínica, y la transforma en energía química para posteriormente generar una corriente eléctrica por medio del proceso de la fotosíntesis. Para captar los electrones que libera la planta al hacer su rizodeposición, se implementa una pila eléctrica que transforma la energía química en energía eléctrica.
En los fundamentos de la experimentación tenemos que el proceso de generar electricidad de las plantas no afecta en su desarrollo natural ni al ambiente donde se realice la experimentación. La corriente eléctrica depende de la eficiencia fotosintética de las plantas, la rizodeposición, así como también de la eficiencia energética de los microorganismos de esta. El desarrollo del proyecto se basa en la reacción de la fotosíntesis, la cual se describe como 6 moléculas del dióxido de carbono con 12 moléculas de agua en presencia de luz del sol, que ofrece la energía para que ocurra la reacción, y como consecuencia una única molécula de la glucosa, 6 moléculas del oxígeno y 6 moléculas de agua que se forman. Las plantas empleadas en experimentación son las de mayor predominio en la región, debido a la capacidad de adaptarse a climas cálidos. Los electrodos empleados son el cobre como ánodo y el zinc como cátodo, debido a que su composición electroquímica permite una reacción redox, donde la oxidación y la reducción se realiza debido a la diferencia del potencial eléctrico entre los electrodos. La reacción electroquímica en los electrodos se muestra a continuación, tanto para el ánodo como para el cátodo, y la reacción continua de la red. Cuando los ánodos y cátodos se colocan cerca de las raíces de la planta, los electrones son atraídos a través del ánodo, debido a la carga positiva, y los protones son atraídos a través del cátodo debido a su carga negativa. En la metodología, para la realización del proyecto se realizaron pruebas eléctricas con el fin de corroborar las reacciones electroquímicas que generen el flujo de electrones esperado para la fotosíntesis natural de las plantas a través de los electrodos. En primera instancia se replica un proyecto en una planta de fácil acceso y dimensiones pequeñas para todas las casas de habitación que se tenga. Debido a que no requiere de una gran cantidad de cuidados, se encontraron algún tipo de flor que es la más común y atractiva para la decoración del hogar. En este caso es la margarita, que se usó como planta de prueba. La planta de las margaritas cuentan con un tamaño idóneo que permite un crecimiento en espacios reducidos, como por ejemplo en macetas, lo que permite que sus raíces abarquen todo el espacio en el que se encuentren. De esta manera, los electrodos están en mayor contacto con los microorganismos que realicen la liberación de electrones. Las conexiones internas que se realizaron para captar los electrones que libera la planta al hacer su rizodeposición y así obtener la energía eléctrica por medio de una pila eléctrica que transforma la energía química en energía eléctrica es por medio de un electrodo positivo y un electrodo negativo, que atraen los electrones y protones, de lo que permite un flujo continuo, debido a las reacciones que llevan a cabo en cada una de las etapas de la electrodeposición eléctrica. La medición obtenida del contacto directo de los electrones de zinc y cobre con la planta fue de 0,909 volts, tanto para la fase luminosa como para la fase fijadora de carbono, con una variación de más o menos 0,05 volts, de acuerdo con las condiciones de humedad de la planta. Los electrodos tenían una dimensión de 10 centímetros de largo, con un grosor no mayor a los 0,5 centímetros de diámetro, por lo que, considerando el ampliar el área para realizar la reacción redox, sería mejor o mayor el flujo eléctrico. Se diseñó una malla de cobre para poder atrapar más electrones y así obtener más voltaje mayor, dando como resultado una medición de 1,150 volts, presentando una mejora significativa del 26,5% en comparación con los electrodos convencionales de forma cilíndrica. Y en la topología en serie de las plantas, dice que al considerar el sistema completo, planta-electrodos, como una celda de voltaje orgánica, se pueden realizar topologías mixtas, serie y paralelo, que permite aumentar el voltaje y corriente eléctrica para alimentar una carga física. También es factible combinar las celdas de voltaje de diferentes familias de plantas. Una conexión en serie permite aumentar el diferencial de voltaje entre el electrodo inicial y final, replicando el diseño de mallas entre cada una de las plantas de prueba.
Se conectaron bajo esta topología los electrodos, lo que permitió alcanzar un voltaje de 3,872 volts, suficiente para alimentar un par de LEDs como cargas en el circuito eléctrico. En conclusión, el proyecto nos permitió identificar nuevas formas de una generación eléctrica por medio de energías alternativas, ¿no? En este caso eran renovables, sustentables y sostenibles, que no requería una inversión de una gran magnitud, ya que tenía grandes ventajas ambientales al replicar y escalar esta propuesta a niveles de potencia que podían permitir alimentar cargas con valores nominales de 12 a 24 volts de corriente directa, con la finalidad de posteriormente hacer un uso de inversores a pasar de cargas de corriente alterna a 120 volts. Esta investigación de esta tecnología aún tiene muchas vertientes. Una de ellas es el uso de microorganismos que aumentan el proceso de descomposición orgánica y con ella el flujo de electrones a través de los electrodos. En la experimentación que se realizó por la redacción de este artículo, no se toma en cuenta como microorganismos añadidos a los que tiene el ecosistema, pero se le para el desarrollo de la planta, lo que lleva a concluir que las celdas de voltaje bajo, una conexión en serie puede aumentar su desempeño, como lo han constatado diversas investigaciones que previamente fueron realizadas, una vez que se encuentran dopadas de dichos microorganismos. También en otra línea de investigación se pretendió realizar, al continuar con el proyecto, con este proyecto, es fijar la atención de los valores de corriente eléctrica. Hasta el momento solo se toma como referencia la eléctrica del voltaje, es decir, la diferencia de potencial eléctrico. Pero sin embargo, para identificar la potencia en joules o en watts y por ende la energía obtenida del sistema de generación eléctrica que se propuso, de esta manera se permitió comparar y, de ser posible, incorporar esta tecnología a los sistemas de generación distribuida tan ampliamente implementados alrededor del mundo como lo conocemos. De una manera similar a la generación eléctrica por medio de parques fotovoltaicos, como podemos hablar, donde el voltaje por cada celda individual era de apenas 0,7 volts, la topología de conexión permite valores nominales de 12 a 24 volts, con corrientes hasta de 10 amperios en los paneles solares. Asimismo, la conexión en serie o también en paralelo de las celdas orgánicas aumentará la potencia eléctrica generada. Este proyecto continúa bajo investigación, donde el siguiente paso a realizar es utilizar 1 metro cuadrado de césped natural con base seccionada por medio de los electrodos que permita maximizar la energía eléctrica por área verde, estando consciente de la importancia de los espacios ecológicos y sus cuidados, más ahora si es posible verlos como unas centrales eléctricas. Muchas gracias. Muy interesante la aplicación, chicos. Tengo otro grupo, tal vez. Sí, profe, ya le comparto. Gracias. No sé si ya se observa. Sí. Ya. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Fernando Cunalata y Luis Torres. El tema que nosotros vamos a exponer se titula Fotosíntesis artificial, una alternativa para la producción de combustibles. Pero antes vamos a ver una breve introducción acerca de la fotosíntesis. Como es de su conocimiento, la fotosíntesis se considera como el fenómeno biológico más importante, ya que es de sustento de la vida en el planeta. Y los organismos capaces de realizar la fotosíntesis son todas las plantas verdes, las algas y algunas bacterias. Este es un proceso biológico en el que los organismos autótrofos son capaces de utilizar la energía del sol como fuente primaria y convertirla en energía química aprovechable. En este proceso, la clorofila, que es una sustancia que poseen las plantas verdes, capta la energía primaria que proporciona la luz del sol y la transforma en energía química.
Durante las reacciones de la fotosíntesis, algunos compuestos inorgánicos, como el agua y el dióxido de carbono, se transforman en compuestos orgánicos, como la glucosa, y además tenemos la liberación de oxígeno en la atmósfera. Y como ya vimos, las plantas, bacterias y algas llevan a cabo casi el total de la fotosíntesis del planeta. A continuación vamos a ver los factores que afectan la fotosíntesis. La fotosíntesis está condicionada por factores internos de las plantas y factores externos o ambientales. Dentro de los factores externos tenemos que el factor de mayor incidencia sobre la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas es la concentración de dióxido de carbono, ya que altas concentraciones de este gas aumentan la tasa de fotosíntesis. En cambio, altas concentraciones de oxígeno molecular inhiben este proceso. También tenemos otros factores como la luz, la temperatura, el agua disponible y los nutrientes. Dentro de los factores internos tenemos la actividad de Rubisco, que cataliza una reacción clave en la fotosíntesis, y como la asimilación y la fijación del dióxido de carbono en la vía de síntesis de carbohidratos, y también tenemos el contenido de la clorofila. Ya en sí, nuestro tema, en sí, la fotosíntesis artificial representa una opción sustentable para la producción de combustibles alternativos o vectores energéticos como hidrógeno molecular, hidrocarburos ligeros y alcoholes a partir de la reducción del dióxido de carbono y la oxidación. Al parecer perdimos el audio, joven. Como hidrocarburos, empleando fuentes a partir Yo voy a retomar donde quedó el de compañero. elementos de energía global a largo plazo. A continuación, Luis les va a hablar en sí la fotosíntesis artificial. Yo voy a tratar la parte de la que es la fotosíntesis artificial. Y la fotosíntesis artificial se define como el uso de la nanotecnología para capturar luz y transportar electrones, romper moléculas de agua y capturar el CO2. Esto con el fin de generar combustibles. A modo de ejemplo, tenemos en la figura 1, podemos comparar los procesos de fotosíntesis natural y artificial, donde la natural, como ya lo sabemos, la llevan a cabo las plantas para producir su energía, que es la glucosa a partir de la luz, agua y dióxido de carbono. Y por otro lado, la fotosíntesis artificial utilizan los mismos ingredientes naturales como la luz, agua y el dióxido de carbono, pero sin embargo no produce ningún azúcar, sino combustibles como el gas natural, que es el metano o alcoholes, así empleando materiales semiconductores con el fin de imitar el proceso de la fotosíntesis natural. Y se puede lograr realizar este proceso simultáneamente con dos reacciones principales, que sería la ruptura de la molécula del agua para generar el oxígeno molecular y el ion hidrógeno, y más adelante el hidrógeno molecular, y la reducción del CO2 a metano o metanol. Y el empleo de materiales, realizar distintas reacciones de oxidación y de reacciones simultáneas dentro del campo de la fotocatálisis heterogénea, la cual satisface los requerimientos necesarios para poder así llevar a cabo la fotosíntesis artificial. Creo que se le pasó al compañero la imagen. Y de manera simplificada se puede observar en la figura 1 el proceso de la fotosíntesis artificial por fotocatálisis heterogénea, que implica las siguientes etapas similares a lo que es la fotocatálisis heterogénea convencional, y una sería la transferencia de los reactivos desde el flujo a la superficie del semiconductor, la absorción de al menos de un reactivo, la reacción química que absorbe la superficie catalítica y la desorción de los productos, y por último la transferencia de los productos.
Pásale. A continuación tenemos lo que es la ruptura de las moléculas de agua para producir hidrógeno molecular. La generación de hidrógeno molecular a partir del agua requiere al menos dos pasos catalíticos críticos, que son la oxidación de dos moléculas de agua en oxígeno molecular y el ion hidrógeno, y la última, que sería la subsecuente reducción de los protones de hidrógeno molecular. Para llevar a cabo esta reacción, el potencial de redox estimado sería de menos 1,23 eV, por lo que esta reacción se puede realizar utilizando semiconductores con EVP mayores a este valor. Sin embargo, existen otros requerimientos termodinámicos que tienen que satisfacer, como por ejemplo la diferencia de energía entre el BC y el BV, y que se encuentra en el rango para poder llevar a cabo esta reacción. Y uno de los semiconductores más estudiados en la reacción de la ruptura de la molécula de agua es el óxido de titanio, y no obstante la eficiencia catalítica de el óxido de titanio puro cuando irradia luz solar es baja, debido a que principalmente a la rápida recombinación de los pares de electrones huecos y la incapacidad de usar luz visible debido a su alto EVP, que sería de 3,2 eV, y por ello solamente la luz UV puede ser utilizada para activar el óxido de titanio puro y representa solo el 4% del total de la radiación solar que llega a la Tierra. Pasa la diapositiva. La reducción de la molécula de dióxido de carbono para generar hidrocarburos ligeros. La conversión fotocatalítica del CO2 para formar un hidrocarburo simple como metano, por la reducción, como la podemos ver aquí, es un proceso más complejo que la ruptura del agua, debido a que se necesitan por lo menos 8 electrones para reducir el dióxido de carbono a metano. Además, el metano, otros posibles productos son el metanol y el formaldehído. Las razones de la baja eficiencia y la alta dificultad para la reducción fotocatalítica del CO2 o dióxido de carbono son tanto cinéticas como termodinámicas. Teóricamente se requiere un valor de EVP de al menos 1,33 eV para conjuntamente superar el agua y reducir el CO2. El paso inicial de la reducción fotocatalítica del CO2 es la generación de pares de electrones huecos para la absorción de fotones de mayor o igual energía que la EVP del fotocatalizador. La escala de tiempo de la recombinación de dichas especies de 2 o 3 órdenes de magnitud más rápida que cualquier otro proceso de transferencia de electrones, así como cualquier mecanismo que inhibe las recombinaciones de pares de electrones huecos, podrían generar un aumento en la eficiencia y mejorar así la velocidad de la fotorreducción del CO2. Ya. A continuación les voy a hablar sobre las estrategias para mejorar la eficiencia de los semiconductores usando la fotosíntesis artificial. Una de las estrategias más empleadas para mejorar la eficiencia de las reacciones involucradas en la fotosíntesis artificial es el uso de cocatalizadores metálicos, que corresponden a la incorporación de la superficie de metales nobles o de transición. Algunos metales como el oro, la plata y el cobre presentan la particular absorción de la luz visible por resonancia de plasmón superficial de sus nanopartículas. Las consecuencias de este efecto se detallan de manera diferente, ya que utilizan una estrategia de energía de manera binaria y de semiconductores.
Ya, los desafíos de la fotosíntesis artificial. Para el empleo del proceso fotocatalítico de reducción de CO2, dióxido de carbono, con agua, como una alternativa a los combustibles fósiles, se requieren múltiples investigaciones de base para la educación y uso de la potencial fuente de energía sostenible. Por un lado, se requiere proveer al sistema catalítico de los mecanismos que faciliten la transformación de dos de las moléculas termodinámicamente más estables, el CO2 y el H2O, cuyas conversiones alcanzadas hasta el momento son menores del 1% y con velocidades de reacción muy bajas. Otro problema asociado es que durante el proceso de reducción fotocatalítica del CO2, este puede únicamente reducirse en presencia de un reactivo que se oxide simultáneamente. El problema que radica es que si se emplea agua como reactivo redox, se genera O2 y E2, por lo que la separación de la molécula de H2O. Por otro lado, los bajos rendimientos obtenidos son producto de la descomposición de los productos formados y la promoción de las reacciones inversas, cuyo control también es limitado. También tenemos como un desafío también son los aspectos sociales, que radica en que los avances en la fotosíntesis artificial tienen un potencial de transformar de manera radical la forma en la que la sociedad convierte y usa la energía. La fotosíntesis artificial tiene el potencial de mejorar la manera en que la sociedad convierte y usa la energía día a día, que ninguna nueva tecnología tiene el potencial para transformar de manera tan radical el planeta hacia la sostenibilidad, como la fotosíntesis artificial, ya sea esta sola o combinada con algún otro tipo de tecnologías. Y para que ocurra este cambio tecnológico, debe existir una red simultánea de condiciones técnicas, políticas, económicas y sociales, y existir una sinergia entre todas ellas. Muchas gracias. Muy bien, joven, gracias. Voy en este momento a detener la grabación para conversar un ratito con ustedes.